Presentada por ERSA. Vive tu inversión en Marina Cerritos Condominios en Mazatlán. El desarrollo con más amenidades en todo Sinaloa, con 9 albercas y la espectacular alberca de olas. No te pierdas desde su rooftop los increíbles atardeceres. En ERSA, embellecemos espacios y los llenamos de vida. Estamos de regreso, ya estamos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa, en esta tercera emisión del noticiero de Sinaloa, viernes 16 de mayo. Y saludo de esta tarde, tenemos una mesa diferente con compañeros aquí que no están muy seguido en la mesa, pero nos da mucho gusto cuando pueden participar, y recibimos nuevamente a Alfredo Beltrán. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Muchas gracias al auditorio a quienes estén presenciando esta mesa diferente, y vamos a ver, bueno, a darle, ¿no? Se va a poner bueno. Y bueno, vamos con Marta Liliana Castro, nuestra compañera. Marta está en el estudio de RSN Línea Directa en Guasave. Marta, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarlos, saludar a los compañeros de la mesa, saludar a Alfredo Beltrán, por cierto, también por primera vez en este espacio, y pues saludar al auditorio. Ciertamente el tema que vamos a abordar es muy interesante y yo creo que pues a todos concierne. Muchas gracias por la invitación. Son de esos temas que efectivamente es muy interesante, pero son esos temas que de pronto como que no te agradan mucho como oyente, digamos. Como cuando estás escuchando un programa y te dicen, vamos a hablar de adicciones. No, hoy no vamos a hablar nada más de adicciones. Vamos a hablar de un serio problema que tiene que ver con las personas adictas a las drogas que están en serio riesgo cuando ingresan a un lugar no certificado, estos llamados anexos. Tenemos el caso esta semana, creo que fue ayer o antier, Marta, el caso del asesinato de este hombre de 33 años, Yanko. El día de ayer, Víctor, el día de ayer jueves, fue que se dio este hecho. Sí. Y pues muy lamentable, esto pues viene a destapar, la verdad, una serie de situaciones que se dan al respecto y que a veces pasan desapercibidas porque pues hasta que no ocurre una tragedia como la que se registró aquí en Guasave es que se voltea a ver ese tipo de centros. Exactamente, eso que comentas. Estamos de nuevo con una tragedia y que pone de nuevo en la mira la grave situación que estamos enfrentando con estos establecimientos que se dedican supuestamente al tratamiento de adicciones, y acuden personas o los llevan sus familiares pues a pedir ayuda. A eso van, a que los ayuden a recuperarse, y pues no cumplen con eso, con esa función. Sino todo lo contrario, no solamente no nos ayudan, sino que están en riesgo incluso de perder la vida, como el caso de este hombre que fue asesinado de una manera muy, muy cruel en este centro de tratamiento, en este anexo en el Cubilete, Guasave. ¿Qué sabemos de este caso, Marta? Pues, Víctor, el caso reciente de Yanko de Jesús ha reavivado la problemática profundamente arraigada en el estado de Sinaloa, la operación irregular de los centros de rehabilitación, o los llamados comúnmente anexos. Son centros que operan para el tratamiento de las adicciones, pero que en muchas ocasiones, quizá por falta de personal, por falta de una regulación actualizada, Víctor, también no se les pone especial énfasis. Ya ha habido muchísimos en el estado de Sinaloa, particularmente en el municipio de Guasave. Hemos tenido innumerables ocasiones de denuncias de hechos que se han albergado precisamente al seno de este tipo de centros de rehabilitación, muchos de ellos irregulares. Lo decía el director de Protección Civil, Macario Castro Gagiola, el día de hoy, precisamente atendiendo a este hecho, que era tan fácil, o este centro operaba a tal arbitrariedad o irregularidad, que si él en ese momento decidía poner un centro de rehabilitación en su casa, en el patio de su casa, bien podía hacerlo sin ninguna supervisión. Este centro tenía más de 6 años operando, Víctor. Estaba incluso al pie de la carretera de Cubilete Tamazula, un lugar sumamente transitado. Yo creo que todos en alguna ocasión lo vimos, vimos el letrero y sabíamos que se trataba de un centro de rehabilitación. Sin embargo, pues no teníamos ni siquiera idea de lo que se estaba cocinando, valga
la palabra al interior y lo que estaba ocurriendo. El caso de Yanko de Jesús, lamentablemente pues se pierde una vida después de ahogado el niño a tapar el pozo, pero lo que es cierto, Víctor, es que no es solamente la tragedia y la muerte, es la punta del iceberg esta situación. Hay muchas irregularidades en torno a estos centros. Sí, bueno, lo hemos comentado ya también, otro tipo de incidentes que han tenido, ya hablando de esta crítica situación de inseguridad que estamos enfrentando desde septiembre. También los centros de rehabilitación, Alfredo, pues han sido blanco de atentados. Han reclutado jóvenes que están siendo atendidos o tratados de adicciones y se los han llevado grupos armados. Es decir, no está nada fácil esta tarea, ¿no? Así es, los centros de rehabilitación han sido objeto y blanco principal de los grupos criminales. Tenemos el caso en el puerto de Mazatlán en el mes de diciembre, donde primeramente se daba a conocer que habían entrado a un centro de rehabilitación, no recuerdo el nombre, se habían reclutado 16 personas. Posteriormente sale la fiscalía y dice, no, son 31 personas que se fueron por su propio pie. Pero familiares comenzaron a decir, no, yo a mi hijo lo metí porque tenía un problema de adicciones, que me demuestren que él por su propia cuenta se fue. Estos centros de rehabilitación han sido pues utilizados por los grupos criminales para reclutarlos y no de manera voluntaria. Recordarás el caso, Víctor, de este mes de abril en Colinas de San Miguel, donde entraron y ejecutaron a 9 personas. No sabemos todavía de quién era o qué grupo pertenecía a este centro de rehabilitación, ya que se manejó en ese momento que pertenecía a algún grupo criminal, pero bueno, lamentablemente vemos que la falta de regulación y estos centros de rehabilitación, que deberían de ser como las escuelas, ¿no? Tener su numeración, su permiso, su centro de salud, o quién lo autoriza, y pues tener mayor cuidado en ese sentido, porque uno como padre, cuando tiene este problema, lleva a sus hijos a reformar, no a que sean reclutados por el crimen organizado y terminen pues siendo asesinados, ¿no? Como fue el caso de Yanko. Y en el caso, exactamente este caso del cubilete Guasave de 33 años, este hombre, ¿verdad? ¿Marta? Sí, Víctor, 33 años, pues joven todavía. Sí, joven, podemos decir que joven, que pues él estaba ahí tratándose de una adicción y de pronto se da esta riña, aparentemente, que es lo que se sabe, y termina siendo asesinado con un machete por otro joven que finalmente se dio se escapó, vamos, y está siendo buscado por las autoridades. El otro asunto es que encontraron con candado. O sea, los dejan con candado por la parte de afuera, no tienen salidas de emergencia, están prácticamente ahí encerrados, peor que animales, decían hoy, y no se quedan, o sea, no estamos exagerando. Ahí a la buena de Dios, a ver qué pasa con ellos, no saben si están alimentados, si realmente están siendo tratados o están en calidad de esclavos, Marta. Pues es que de entrada, Víctor, habría que pensar cómo es que llega un machete al interior de este centro. Sí, estamos hablando que son personas mentalmente afectadas por el uso de drogas, de sustancias adictivas, pues imagínense cómo dejan armas blancas a la mano. Y en este caso, precisamente yo creo, te decía, hay mucho más de fondo, sobre todo cuando ingresan, se da el reporte de la muerte de este joven, van las autoridades, van elementos de protección civil y al querer ingresar estaban cerrados con candado, así como lo oyen ustedes. Aquí el tema es que no operaban sin regulación, lógicamente sin un registro, no tenían ningún tipo de condiciones de seguridad, no contaban con protocolos preventivos tampoco, más allá pues de las condiciones de insalubridad, que esa la regula la COEPRIS, pero aquí, Víctor, el tema es que estaban así literalmente peor que animales, porque pues en Sinaloa ya hay una regulación, también una ley que protege. Nos el caso de que este tipo de centros mantiene una regulación que opera o que está vigente desde el 2009, Víctor. Más de 16 años, pues ya tiene vigencia, ya leyes que son completamente obsoletas. Y si nos vamos al apartado de la supervisión que le corresponde a la COEPRIS y al CEPCA, pues ellos están obligados de atender los casos o la supervisión una vez al año. Imagínate.
lo que no pasa en 365 o 64 días al interior. Este caso de Yanko destapa precisamente este tipo de situaciones de irregularidades que se siguen cometiendo de tantos centros que tenemos en Sinaloa, que habría que destacar que algunos son muy buenos. Sí. Hay muchos que operan en la clandestinidad. Sí, la pregunta es esta, ¿no? ¿Cuántos están operando fuera del control de las autoridades? ¿Por qué este centro y muchos otros más, como dices, operan sin cumplir los mínimos requisitos de seguridad? Son preguntas. Vamos a ver si nos toma una llamada la comisionada de Tratamiento y Prevención de Adicciones, la doctora Marta Alicia Torres. Vamos a hablar con ella cuando estemos de regreso después de la pausa. Vamos a ir a la pausa en radio. Nos quedamos aquí en redes hablando de esto que pues pocas veces quiere la gente ver, una realidad que está ahí, una familia que abandona, prácticamente va y entrega en un centro, en un anexo a algún miembro de la familia, que desgraciadamente muchos, la gran mayoría de los que están llegando son muy jóvenes con problemas serios de adicciones, y lo deja ahí a su suerte, prácticamente lo está dejando con muchas posibilidades de que ya no salga vivo de ahí. Y no estamos exagerando. Una es porque no tienen la atención adecuada, y ahorita vamos a ver este asunto, porque se requieren médicos, psicólogos, se requieren especialistas para dar un tratamiento adecuado. Y la otra es que pues en estas condiciones de inseguridad está muy complicado, y no son pocos. No sabemos cuántos son, pero sabemos que no son pocos los jóvenes afectados por alto consumo de drogas que ya requieren atención especializada. La pregunta es, ¿quién se encarga de ellos? Vamos a la pausa, estamos en la mesa de análisis, regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Bueno, ignoro si Marta puede participar en el corte, no nos está escuchando, ¿verdad? Bueno, estamos aquí, Alfredo. Qué terrible lo que está pasando. En medio de esta crisis de inseguridad que empezó en septiembre de 2024, ya tenemos más de 8 meses con esto, de pronto se nos olvidan los adictos, ¿no? O sea, sí, por supuesto estamos inmersos, ahora sí que sálvese quien pueda, y tomando medidas de seguridad como padres de familia, de algunos empresarios, en fin, la gente que se tiene que mover por necesidad, estudiantes. Pero se nos olvidan las víctimas del consumo de drogas, y desgraciadamente cada vez más jóvenes e incluso niños están cayendo en el consumo de drogas químicas que son mucho más dañinas, y la pregunta es, ¿quién se encarga de todos estos jóvenes y niños? Es correcto, Víctor. Yo recuerdo cuando era pequeño todavía que había campañas intensas contra las adicciones. Sí. En la televisión miraba uno, no aceptes dulces, regalos, nada, o sea, era una campaña muy fuerte que tenían en aquel momento los gobiernos del estado y algunos medios de comunicación, y ahora se ve poco eso, ¿no? Se ve poco el que te comenten, el que te digan no consumas cigarro, que es el primer causante de las adicciones. Yo recuerdo que la droga inicial, el cigarro, luego sigue la marihuana, y drogas más fuertes como el cristal, y pues en este caso ya el fentanilo, ¿no? Que todavía no es alto consumo en el estado de Sinaloa, ni en México, eso lo vemos en Estados Unidos, pero sí faltan campañas para atender esa población, porque ahorita podemos ver el puntero y el halcón. Sí. Esos son el eslabón más bajo del crimen organizado, y pareciera que son los que traen a los grupos criminales, los atraen con droga, con una moto y con un arma. Y ahí empiezan los problemas. Sí. Y estamos dejando de lado esa población. Y es una lástima, porque son vidas que se van a perder. O sea, si no se pierden con la droga, se pierden por alguna situación de violencia. Uh-huh. Y son muy jóvenes. Estamos hablando de incluso niños de 8 o 10 años que ya se están drogando con drogas químicas, uh-huh, ¿no? Con pastillas. Y es muy lamentable, porque ya los ves en condiciones muy deplorables, y bueno, los que alcanzan a llegar a un anexo a ver cómo les va, pero muchos de ellos están en las calles. Así es, y muy lamentable, porque recuerdo que ya hay menores que han sido, que han consumido drogas, y que, por ejemplo, cuando uno quiere llevar a su hijo a una guardería, un bebé, sí, ¿qué es lo primero que analiza? Que las condiciones estén adecuadas. ¿Por qué no hacerlo con nuestros hijos que también ya tienen pues edad
adolescente, 15, 16, 17 años, que estén con este problema, ¿por qué no ir al centro de rehabilitación y decirme, dame un tour por todas las instalaciones, ¿no? Quiero ver. Verificar, quiero ver. Cuando uno lleva a sus hijos a las guarderías, cómo están los cuneros, los baños, y en este caso no, pareciera que también la familia tiene que tener gran participación al momento de recluirlos, porque pensaría que los dejan a la mano, a la buena de Dios. Exactamente, sí. Y además la familia juega un papel muy importante en la recuperación de estos jóvenes. Si no son acompañados por la familia, si no tienen el respaldo permanente de la familia, y hablo de toda la familia, porque no le podemos dejar la carga solamente a los papás o a alguno de los padres, porque muchas veces también hay problema de desintegración familiar y es la madre la que está pues, al pendiente de estos casos muy difíciles. Y bueno, volvemos, ahorita vamos a ir al tema. En un momento a ver si tenemos la llamada con la comisionada Marta, ¿verdad? Y vamos a hablar con ella porque pues, digamos, el área de la Secretaría de Salud que se dedica a vigilar esos casos. Recuerdo una declaración de Cuitlava, creo que les hablaba de 100 centros de rehabilitación que estaban regulados, pero eran como 260 en total que no estaban bajo supervisión, que incluso recuerdo y dijo, no podemos ni acercarnos a algunos de ellos. Y bueno, se sobreentiende que tal vez pudieran estar cooptados por algunos grupos, ¿no? Bueno, vamos a regresar de la pausa. Estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Estamos hablando aquí de estos centros de rehabilitación de drogas o personas adictas que están fuera del control de las autoridades. Anexos que no cumplen con las normas mínimas de sanidad ni de seguridad. Y el caso de Guasave, del cubilete Guasave, de este anexo en donde muere este joven de 33 años asesinado. Está en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome la llamada. Marta Alicia Torres es la comisionada de Prevención y Atención de las Adicciones de la Secretaría de Salud. Marta, ¿cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a tu auditorio. Están en la mesa nuestros compañeros Marta Liliana Castro en Guasave y Alfredo Bernal aquí precisamente en el estudio en Culiacán. Estamos hablando de un caso que usted ya conoce, ¿verdad? Conoce muy bien este caso de Guasave. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos? Yo no sé si cuántos, pero no son pocos, de estos anexos que están fuera del control, que no cumplen con la normatividad. Alguien de Protección Civil hoy en Guasave que llegaron ahí pues a hacer una inspección y que estaba cerrado con candado y no pudieron entrar, tuvieron que, no sé si rompieron los candados, no sé qué pasó ahí, pero decía él, cualquier persona puede abrir un centro de rehabilitación, un anexo, y no pasa nada, o sí pasa. A ver, platíquenos. Bueno, cualquier persona que forme una asociación civil y en su asociación civil, en su documento de asociación civil, mencione que se crea con la finalidad de brindar tratamiento para las adicciones, puede hacerlo, ¿sí? Aquí esto pudiera ser un problema, ¿sí?, de origen, precisamente que nosotros miramos como una gran limitante, precisamente para la regulación de todo, de cómo se esparcen estos centros de tratamiento para las adicciones, porque mientras no haya un lineamiento legal que a una sola asociación le impida hacer una matriz y muchos anexos, ¿sí?, pues no se va a poder regular la aparición de estos establecimientos. ¿Qué es lo que falta, doctora? Perdón, ¿qué es lo que falta? ¿Qué reforma se requiere? Se requieren reformas legales, reformas que revisen la constitución de las asociaciones civiles. Se requieren reformas al mismo reglamento de las competencias de las instituciones, tanto de derechos humanos, tanto de COEPRIS como de la propia Comisión Estatal. Sí, se requiere fortalecer un trabajo interinstitucional donde todos tengamos el mismo compromiso para abordar esta problemática que no es de hoy. Es desde que los centros han sido el origen de atender una necesidad de un problema social, de una enfermedad social
provocada por un abandono histórico de desatención al problema de las adicciones. No tiene 3 años, no tiene 4 años, no tiene 10 años. El problema que estamos enfrentando tiene décadas. ¿Y por qué no se ha hecho nada en décadas? Y por lo menos coincido con usted, por lo menos tiene 30 años este asunto. ¿Por qué no se ha hecho nada? Es decir, ¿por qué no se ha legislado un asunto que tanto daño le hace a la sociedad como es el consumo de drogas y el tratamiento de personas adictas? Pues pudieran ser muchas las razones, pero creo que a nivel de la Cámara de Diputados, donde se gestionan estas normativas, pues ha habido falta de interés de diputados que le entran al interés de regular, de revisar a detalle esta normativa legal que le permite a los centros tener con una sola acta constitutiva varios centros, ¿sí? Bueno, entonces pueden tener uno sí, legal y 5 no legales. pues está revelando algo que es fundamental y ahí les hablan diputados, diputadas del Congreso del Estado. Este es un asunto sumamente importante para nuestra sociedad. Estamos hablando de niños y jóvenes que son adictos y que no tienen la seguridad de asistir a un centro de rehabilitación que cumpla con las normas sanitarias, porque pues abundan los anexos y cualquiera lo puede abrir. Vamos contigo, Marta. Marta Liliana Castro, estás en Guasave. Nos está escuchando la doctora Marta Alicia Torres, comisionada para la prevención y atención de las adicciones. Gracias, Víctor. Buenas tardes, doctora. El día de ayer platicábamos, el día de hoy todavía estuvimos en contacto. Preguntarle, el día de hoy fue personal de CEPCA y de COEPRIS a visitar este centro. ¿Qué fue lo que encontraron? Y preguntarle también, en Sinaloa, ¿cuántos centros son los que ustedes tienen documentados como legales que están operando y cuántas veces acuden a supervisarlos? Me decían el día de ayer que lamentablemente pues la falta de personal a veces obliga u orilla a que sea solamente una vez al año el día que acuden, o que pase como en este caso ocurrió. Doctora, que nos enteramos de las condiciones infrahumanas en las que están los internos hasta que ocurre una tragedia. Así es. Bueno, mira, alrededor de centros que existen, que se tiene conocimiento que existen, hay alrededor de 200 centros, ¿sí? A raíz de toda esta problemática que se ha suscitado de violencia, muchos centros han desaparecido, o sea, han dejado de funcionar, ¿sí? Y precisamente en este último mes nosotros estamos haciendo una revisión exhaustiva de aquellos centros, ¿sí?, que todavía están como censados y algunos con registro que no han contestado llamadas, que sabemos que nos han llegado reportes de que ya no están funcionando o que lo están haciendo de una manera no, vamos a decir, no normativa, ¿sí? Entonces, en ese trabajo estamos nosotros invirtiéndole el tiempo, el esfuerzo, el recurso humano, precisamente porque nos interesa, ¿sí?, que los centros que estén regulados cumplan con, por lo menos, como lo dice las indicaciones de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, con un 70% de una cédula que los evalúa. Muy bien. Alfredo, vamos contigo. A mí me gustaría preguntarle, doctora, hablaba de que de cada centro de habitación de 5, 1 es legal. Que es legal, ¿qué diferencias tiene con los que no son legales en cuanto a la atención o rehabilitación de una persona? Yo quisiera saber, llevar a mi familiar y que en este centro que está regulado, ¿qué me ofrece para poder rehabilitar a esta persona? No sé si hay una diferencia. Bueno, miren, tenemos que partir del hecho de que el modelo residencial de tratamiento para las adicciones en general es un tratamiento al cual se ingresa a un paciente que padece el consumo de drogas en grado problemático en contra de su voluntad, ¿sí? Entonces, ¿qué le ofrece a un paciente un modelo residencial que cuenta con registro estatal? Le ofrece precisamente ese internamiento, ¿sí?, que no se lo va a dar ninguna otra institución, porque el grado de consumo de drogas le ha perturbado tanto la mentalidad y el razonamiento que ha desarrollado conductas violentas, ¿sí?, que ha golpeado a la mamá, que ha lesionado a los hermanos, a la esposa, etcétera, ¿sí?
Entonces, eso es en primer lugar, y en esa dimensión debemos de valorar la bondad que tiene el modelo residencial de tratamiento, que desgraciadamente, ¿sí?, por un problema de origen, históricamente, porque esto no es nada más aquí en México, es a nivel internacional, el modelo residencial nace precisamente bajo el modelo de ayuda mutua, ¿sí?, a través de personas que han salido de las adicciones mediante el encierro y la ayuda entre uno y otro de los que padecen la enfermedad. Sin embargo, como en toda la conducta humana, ¿verdad?, hay personas que a pesar de haberse rehabilitado del no consumo de drogas, siguen con una conducta agresiva, violenta, como fue este caso del centro donde se cometió ese homicidio. El pleito no fue con usuarios, según la información que recabamos. El pleito entre ellos fue entre dos personas que estaban como servidores, según la información que nos proporcionaron. Pues desde ahí nos habla la esencia del modelo residencial, que es que atienden personas que padecieron la enfermedad, ¿sí?, a personas que en ese momento la están padeciendo. Desde ahí hay un problema de origen, y este origen es histórico, y va a perdurar por muchas décadas, en tanto los que hacen la legislación no modifiquen los reglamentos y las leyes para que se sigan abriendo más de estos centros. Finalmente, se nos responde en 30 segundos. Le agradezco que está mirando sobre tiempo, doctora, agradeciendo su tiempo. ¿Hay alguna iniciativa ya en el Congreso del Estado que usted esté enterada? No tengo información de alguna iniciativa. Bien, pues bastante revelador lo que nos ha dicho hoy. Le agradezco mucho que nos haya dado esta entrevista. Para servirle. Gracias. La doctora Marta Alicia Torres habló claro, ¿eh? Habló claro, Marta. Ella no esconde nada, está planteando lo que es la realidad, y eso creo que tenemos que partir de ahí. Los centros de rehabilitación, una pregunta clave que hacías, Alfredo, es cómo saber si vas a llevar a un familiar a un centro que esté certificado por la Secretaría de Salud, que cumple con toda la regulación, porque muchas veces te dicen que sí, pues nada más para cobrarte un dinero, y resulta que vas a dejarlos a un lugar donde van a sufrir. Marta, muchísimas gracias. Gracias, Víctor, pues muy amable por habernos invitado el día de hoy. Un tema pues sumamente grave, muy lamentable, y que destapa pues una situación irregular, clandestina en el estado de Sinaloa. El tema de las adicciones, que se ha convertido en un tema de salud pública ya, Víctor, y que yo creo que urge la regulación, lo está diciendo la misma comisionada en el estado de Sinaloa. Aquí pues yo creo que la bolita el día de hoy la tienen los diputados, sí, y esperemos que la tragedia y la muerte de Yanko pues sea ya la punta de pues el parteaguas para que esto pueda regularse. La pelota está en la cancha del Congreso y vamos a darle seguimiento a partir de este caso, como dices, que por lo menos sirva para que se tomen medidas a fondo. Alfredo. Así es. Muchas gracias por la invitación, y bueno, como lo mirábamos con los extorsionadores, ¿no? Sí. Ahora ya en el Congreso se hace una ley, esperemos que también aquí empiecen a trabajar los diputados. Pues ya hicieron una ley para castigar al halconeo también. Contra los punteros, ¿verdad? Y a ver si esto que es urgente, porque nos está haciendo mucho daño la droga, se requieren por lo menos centros que cumplan con la regulación. Los anexos deben ser espacios para sanar, no para sufrir. Regularlo es urgente, muy urgente, más urgente para Sinaloa. Ahí lo dejamos. Gracias, Marta, gracias, Alfredo. Gracias a toda la producción, a todo el estado, muchísimas gracias. Sobre todo, gracias a usted por su compañía. Mañana, la emisión sabatina de Línea Directa con Carola Rojo y Manuel Aceves y todo el equipo y todas las secciones de la emisión sabatina. Pásela bien. ERSA presentó La Mesa de Análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte de México. Esto fue Línea Directa.